Me llamo Alvar Renner. Casi todo el mundo me ha llamado Al, y prefiero seguir así aunque ya no trabaje para nadie. Fui guarda de zonas silvestres durante 26 años, la mayoría en el norte, en sitios donde los mapas dejan de poner nombres y solo ponen cotas de altitud y líneas azules que se hielan medio año. Escribo esto porque me lo pidieron en la oficina del sheriff y porque una mujer de un instituto me llamó 3 veces hasta que dije que sí. Lo escribo, pero antes de empezar quiero dejar clara una cosa, no lo entiendo. No lo entendía aquel invierno, con las manos partidas de frío, y no lo entiendo ahora, en una casa con calefacción a 1000 kilómetros de allí. Lo que sí puedo hacer es contarlo en orden. Soy metódico. En el campo se sobrevive siendo metódico, no siendo valiente. La valentía se hiela igual que lo demás. Durante 26 años pensé que conocía aquel país. No es una manera de hablar. Conocía el hielo, sabía leer el color de una placa y decir si aguantaba a un hombre, a una moto de nieve o a nada. Conocía a los animales, cómo camina un oso harto y cómo camina un oso con hambre, por donde cruza un alce un río y porque los lobos rodean un claro en vez de atravesarlo. Conocía el cielo sobre las montañas mejor que cualquier parte meteorológico. Sabía cuándo iba a nevar por cómo olía el aire. Un hombre que se pasa la vida ahí fuera acaba creyendo que el bosque es un idioma, y que él lo habla. Yo lo creía. Es lo que más me cuesta contar de todo esto, más que las huellas o las voces. Que llegué a Tiqueran seguro de que ya nada en aquel mundo podía enseñarme algo que yo no supiera nombrar. El puesto se llamaba Kessler Point. Una estación de guarda en la orilla noreste del lago Tiqueran, encajada entre 3 montañas sin nombre oficial y un bosque de píceas que se metía hacia el interior más allá de donde alcanzaba la vista. Tiqueran es enorme. En los días claros no se ve la otra orilla, solo una raya gris temblando en el horizonte. En verano llegaba algún hidroavión, algún grupo con permiso. En invierno no llegaba nadie. El sitio habitado más cercano era Tolvik, una pista de aterrizaje y 4 edificios a 130 kilómetros hacia el sur siguiendo el río Denit, cuando el Denit se podía seguir. Yo cubría Kessler Point ese otoño como relevo. El guarda titular se había roto la cadera y no había nadie más para la temporada de cierre. Acepté sin pensarlo. Ya había estado allí otros años. Conocía los refugios, las trampas del hielo, los vados. Tenía 51 años y ganas de un invierno tranquilo. Llegué a finales de septiembre. El otoño en esa latitud dura lo que un suspiro. Ese año fue más brusco de lo normal. Las aves migratorias se marcharon casi todas de golpe, en 3 o 4 días. Eso siempre me pone alerta, porque los pájaros saben del invierno antes que los barómetros, y cuando se van antes de tiempo es que viene algo grande. Los primeros días fueron trabajo puro. Puse en marcha el generador, revisé el gasoil, comprobé las estufas, hice inventario de comida y botiquines, cargué la radio principal y las 2 de mano. Probé el contacto con Tolvik. Me respondió Nettie Achak, la operadora, con esa voz suya que no se altera nunca, y anotó que Kessler Point quedaba ocupado hasta el deshielo. Me dio el parte, un frente bajaba del mar de Beaufort. Nada grave todavía. Solo el invierno haciendo el equipaje. Salía a patrullar cada día. Hay quien cree que un guarda en temporada de cierre no hace nada, y es al revés. Hay que recorrer los senderos antes de que la nieve los borre, marcar los árboles caídos, revisar los refugios de emergencia, controlar los pasos de agua, contar rastros para el censo. Yo hacía todo eso. Salía al amanecer, que cada día llegaba más tarde, y volvía antes de que se apagara la luz, que cada día era más pronto. Y al principio vi lo que uno espera ver. Osos gordos y perezosos bajando de las laderas altas. Alces cruzando el río por el mismo vado. Rastros de una manada de lobos en la orilla norte, 5 o 6, con un macho grande cuya huella reconocía de otros años. Zorros. Liebres que empezaban a blanquear. Cuervos por todas partes, ruidosos, posados en el tejado del puesto mirándome comer. Todo en su sitio. Todo con sentido. Yo leía el bosque como se lee una página conocida, y las páginas decían lo de siempre. Duró una semana. El 8º día encontré el alce. Había nevado de madrugada, una capa fina y polvorienta sobre la costra dura, la clase de nieve que registra hasta el paso de un ratón. Iba por la ribera del arroyo Bessin,
un afluente que baja de la montaña del medio, cuando me topé con él. Un macho joven, de 2 o 3 años, buena cornamenta empezando. A 20 metros del agua, sobre la nieve. Pensé, lobos, u oso. Es lo normal. Me acerqué con la escopeta lista, porque encima de una carroña fresca puede haber un oso, y no hay nada peor que interrumpir a un oso mientras come. No había oso. Y cuanto más miraba, menos me gustaba. El alce no estaba desgarrado como desgarran los lobos, que empiezan por el vientre y los cuartos traseros y lo esparcen todo. No estaba roto como lo dejaría un oso. Estaba abierto. Es la única palabra que se me ocurre. Abierto por el centro, del cuello al vientre, de un solo tajo largo y limpio, sin arrastre. Le faltaban los órganos grandes. No estaban por ninguna parte. La sangre, la poca que había, estaba dentro, helada en un charco negro en la cavidad, no salpicada por la nieve. Y alrededor no había huellas. Ninguna. Ni de lobo, ni de oso, ni de glotón, ni de zorro. Nada había venido a comer. Un alce muerto en octubre convoca a media comarca. Los cuervos tendrían que haber estado encima desde el primer minuto. No había ni un cuervo, ni una pluma, ni una pisada de ave sobre la nieve limpia. Solo silencio, un silencio que se notaba, como cuando entras en una habitación y sabes que alguien acaba de salir de ella. Me quedé mucho rato agachado, tratando de armar una historia que encajara. No encajaba ninguna. Un furtivo que se lleva las vísceras y deja la carne y la piel es absurdo. Un depredador que no deja que un solo carroñero se acerque no existe. Fotografié el animal, medí el tajo, 40 centímetros, un corte, bordes limpios. Tomé notas y me marché con una sensación vieja en la nuca, esa de cuando eras una criatura pequeña en un mundo grande y algo te miraba desde la hierba alta. La aparté. Ya encontraría la explicación. Siempre había una. Esa noche se lo conté a Nettie por radio, más que nada para dejar constancia. Le pregunté por el frente y me dijo que se había reforzado. Ahora hablaban de una tormenta grande, la primera del invierno de verdad, en 4 o 5 días. Cuando llegara, dijo, lo cerraría todo. Ni aviones, ni motos seguras, ni casi radio. Varios días de aislamiento. Lo normal en Tiquerán. Lo había vivido otras veces. Las huellas aparecieron 2 días después. Fue en la llanura abierta al oeste del puesto, entre el bosque y el lago, casi 1 kilómetro de nieve rasa donde no hay donde esconderse. Se ve de lado a lado. Las huellas la cruzaban en línea recta, del bosque al lago, y me paré en seco al verlas. Eran enormes, más largas que mi antebrazo. Al principio, por reflejo, pensé oso, la huella de un grizzly grande es lo único de por allí que se acerca. Pero no eran de oso. Un oso deja 5 dedos y una almohadilla ancha, y las garras marcan por delante. Estas eran alargadas, con la parte anterior más estrecha, casi como una pisada humana descomunal pero sin el arco del pie, y muy hondas. Lo que las dejó pesaba mucho, muchísimo. Y la zancada era imposible. Medí de una pisada a la siguiente, más de 1,5 metros, a veces cerca de 2 metros. Un paso regular. Sin correr, sin saltar. Andando. Lo que fuera caminaba con una zancada de casi 2 metros como quien da un paseo. La seguí. Es lo que hace un rastreador. Venían del límite del bosque, de un punto donde no había rastro previo, como si aquello hubiera estado un rato parado entre los árboles antes de echar a andar. Cruzaban la llanura hacia el lago, rectas, seguras. La nieve estaba impecable a los 2 lados. Nada más había pasado por allí. Avanzaron unos 600 metros. Y luego se acabaron. No se acabaron como se acaba un rastro normal, difuminándose donde la nieve se endurece o el viento la barre. Se acabaron de golpe. Había una última pisada, perfecta, honda, con todo el detalle de las anteriores. Y después de esa pisada, nada. Nieve lisa y fresca en todas direcciones. Ni una marca más. Ni delante, ni al lado, ni detrás. Di vueltas casi 1 hora. Lo juro. Caminé en círculos cada vez más amplios alrededor de la última huella, buscando la explicación que tenía que existir. Busqué señales de salto. La última pisada antes de un brinco es más honda y está removida por el empuje, y hay una zona de aterrizaje más allá. Esta era idéntica a las otras,
un paso tranquilo. Busqué árboles a los que hubiera podido saltar. El más cercano estaba a 60 metros, sin una marca. Busqué rocas donde perderse el rastro, no había rocas. Miré hacia arriba sintiéndome un idiota, porque no había nada arriba salvo cielo blanco. Aquello había caminado 600 metros sobre una llanura abierta y luego, sencillamente, había dejado de estar. Me quedé junto a la última huella hasta que el frío empezó a ganarme y la luz cayó. Marqué la posición, fotografié con un guante al lado para la escala, y volví al puesto sin dar del todo la espalda a la llanura. No sabría decir por qué. Simplemente no quise dársela. Esa noche escribí en el cuaderno que probablemente hubo un golpe de viento localizado entre el momento de las huellas y mi llegada, una ventisca que barriera el resto del rastro. Lo escribí porque necesitaba escribir algo racional. Pero yo había estado allí, y no había habido viento, y la nieve alrededor de aquella última huella era la más intacta que he visto en mi vida. Ese fue el primero de muchos errores. No el peor. Solo el primero. Cogí lo que no entendía y lo forcé a caber en algo que sí. Es lo que hacemos los que creemos saber. La radio me sacó del desayuno la mañana siguiente. No era Nettie. Era Wade Corday, un guarda de la estación de Denit Fork, río abajo, un tipo serio con el que había coincidido muchos años. Había un problema con un equipo de campo. 2 semanas antes de que yo llegara, 4 personas de un instituto de estudios del hielo habían entrado por el sur. Investigaban Tikeran, el espesor del hielo, la temperatura del agua, unos movimientos raros del terreno que se habían registrado ese otoño. Habían montado un campamento de invierno en la orilla sur, casi enfrente de mí, a unos 25 kilómetros cruzando el hielo o más de 60 bordeando por tierra. Yo sabía que estaban allí, me lo dijeron al llegar. No habíamos tenido contacto porque el lago nos separaba y cada uno iba a lo suyo. Lo dirigía una glacióloga, June Osterlund. Con ella iban otra glacióloga, Mara Sundqvist, un técnico de instrumentos, Doran, y un cuarto, un hombre mayor, Karsten. Enviaban partes diarios a Tolvik por radio de largo alcance. Llevaban 3 días sin dar señales. Wade no me lo ordenó. No podía. Pero los dos sabíamos lo que significaba. Con la tormenta encima, el protocolo era claro. Alguien tenía que ir a comprobarlo antes de que el tiempo lo cerrara todo, y de los puntos habitados, Kessler Point era el más cercano. Si esperábamos a que pasara el frente, esas 4 personas, si estaban vivas y en apuros, estarían muertas. Le pregunté por la ruta. Cruzar el hielo con la moto era lo rápido, 25 kilómetros en recto, pero el hielo de Tikeran en octubre es traicionero. Corrientes de fondo, aguas abiertas que no se ven, tramos que aguantan a un hombre y se hunden bajo una máquina. Bordear por tierra era seguro, pero no me daba tiempo. Decidí cruzar el hielo, no por el centro sino pegado a la orilla oeste, donde el hielo apoya en tierra somera y aguanta mejor, aunque el rodeo me costara medio día. Un guarda viejo no muere por ir despacio. Muere por ir por el centro. Preparé el equipo esa tarde. Antes de acostarme salí a mirar el cielo. Despejado, con esa claridad cruel que precede a las tormentas grandes, y sobre las montañas una franja de estrellas frías. Un silencio enorme. Y en ese silencio, muy lejos, hacia el bosque del norte, oí un golpe. Hueco, grave, como si alguien hubiera dado con un mazo de madera contra el tronco de un árbol muy grande. Uno solo. Esperé. No se repitió. Un árbol que revienta por el hielo suena seco y agudo, casi un disparo. Aquello sonaba hueco y hondo, y tenía intención. Tenía la cadencia de una llamada a una puerta. Entré, atranqué, y por primera vez en muchos años eché el cerrojo de un puesto de guarda por dentro. Salí antes del amanecer. 26 bajo cero y sin viento, que con esa temperatura es un regalo. La moto arrancó a la segunda y bajé al lago con los faros abriendo un túnel amarillo en la oscuridad azul. Me pegué a la orilla oeste, como había planeado. Cada tramo paraba, barrenaba el hielo y medía. 40 centímetros al principio, hielo negro, sólido, el que aguanta. Avancé horas con la orilla siempre a la derecha y a la izquierda la inmensidad blanca perdiéndose en la penumbra. Salió un sol bajo y sin fuerza que apenas despegó de las montañas y encendió la superficie de un rosa pálido que en cualquier otra circunstancia habría sido hermoso.
A media mañana, con unos 15 kilómetros hechos, paré a medir y noté algo raro. No en el grosor, seguía bueno. En el sonido de la broca. Cantaba constante y de pronto, en un punto, cambió de tono a mitad de perforación, como si por debajo el hielo dejara de ser hielo un momento y volviera a serlo. Saqué la barrena. Salió agua, normal. La toqué con el dorso de la mano un segundo, un gesto estúpido, y la retiré. No estaba caliente, pero un lago a finales de octubre, bajo 40 centímetros de hielo, debería estar a punto de congelación, a 0 grados clavados, y aquella agua estaba varios grados por encima. Lo suficiente para notarlo distinto. Me arrodillé y pegué la oreja al hielo. Vieja costumbre, el hielo transmite el sonido a kilómetros. A veces oyes el crujir de las placas, o el borboteo de una corriente. Escuché, y oí algo, muy lejos, muy hondo, un sonido lento y sordo. Boom, 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 espaciado, pesado, como un latido descomunal, o como algo golpeando la cara inferior del hielo desde el fondo, a una distancia imposible de calcular. Contuve la respiración. Siguió unos instantes y paró. Esperé. No volvió. Me levanté con la boca seca. El hielo de los lagos grandes hace ruidos rarísimos cuando se asienta, gemidos, disparos, tambores. Lo había oído 1000 veces. Nunca con ese compás. Volví a la moto, aceleré más de lo prudente y no paré a medir otra vez hasta que la orilla sur apareció a lo lejos. Llegué al campamento pasado el mediodía, con la luz ya inclinándose. Estaba en una ensenada de la orilla sur, protegido por una lengua de bosque, 2 tiendas grandes de invierno, una caseta prefabricada de laboratorio y almacén, un remolque con el generador, una zona de trabajo sobre el hielo a 100 metros marcada con banderas y varios agujeros de sondeo. Una moto de nieve y un vehículo oruga pequeño aparcados junto a la caseta. Todo cubierto de nieve reciente. Apagué el motor y el silencio me cayó encima como agua helada. No salió nadie. Grité los nombres, Osterlund, Sundqvist, y mi voz se perdió sin devolverme eco. Me acerqué con la escopeta en la mano. La puerta de la caseta estaba abierta de par en par, batiendo apenas contra el marco por su peso. Dentro había luz, el generador ronroneaba en su remolque y una bombilla colgaba encendida. Sobre la mesa, tazas de café. Metí un dedo, helado en el fondo, pero por la marca se veía que alguien lo había dejado a medias. Un plato con comida a medio comer, tenedor dentro. Papeles esparcidos. Un portátil abierto, con la batería agotada. Ropa de abrigo colgada. 3 parcas, botas de repuesto, guantes. La gente no se va de un sitio así en pleno invierno dejando las parcas. Nadie se va de ningún sitio en el norte sin su parca. Es lo primero que aprendes. Es la diferencia entre estar vivo y no estarlo. En una tienda, los sacos revueltos, como si alguien hubiera salido de ellos a la carrera. En la otra, la radio de largo alcance. Encendida. La luz verde parpadeando. Alguien la había dejado en escucha, en la frecuencia de Tolvik, esperando. Cogí el micrófono, informé a Nettie de lo que veía. Su voz me llegó lejana, con interferencias. La tormenta empezaba a cargar el aire. Me pidió que buscara a la gente y que tuviera cuidado. Salí y rodeé el campamento leyendo el suelo, ¿qué es lo que sé hacer? La nieve junto a las tiendas era un caos de pisadas medio borradas por la nevada, difíciles de interpretar. Pero en el borde del campamento la historia se aclaraba. Un reguero de huellas salía de la zona de las tiendas y se metía en el bosque. Humanas, corriendo, se notaba en la longitud del paso, en cómo la punta clavaba más que el talón, en el desorden. Al menos 3 personas distintas por el tamaño de la bota. Corrían todas en la misma dirección, hacia el interior, alejándose del lago. Y junto a esas huellas humanas, a los lados, adelantándolas a ratos, iban otras. Otras que no eran humanas. Las mismas de la llanura de Kessler Point. Largas, anchas, hondas, con esa zancada imposible. No iban detrás, persiguiendo. Iban a los lados. Como quien flanquea un rebaño. En un punto, una de aquellas pisadas se plantaba justo en mitad del rastro humano, muy honda, como si la cosa se hubiera parado a esperar, y las huellas humanas la rodeaban abriéndose en abanico, desviándose hacia el interior.
Se había puesto en su camino y ellos habían torcido. Lo estaba dirigiendo. No cabía otra lectura, no entonces. Encontré sangre en 2 sitios. Poca junto a la última tienda, unas gotas oscuras. Más, 50 metros dentro del bosque, un charco emborronado con arrastre, como si alguien herido hubiera caído y se hubiera levantado, o lo hubieran levantado. No había cuerpos, ni uno. 4 personas habían salido corriendo de aquel campamento en plena noche, medio desabrigadas, hacia el bosque, y no había ni un cuerpo que explicara qué les había pasado. Solo sangre suelta y 2 clases de huellas entrando juntas en la espesura. Me quedé en el límite del bosque mucho rato, mirando aquella oscuridad de troncos apretados donde la luz de la tarde ya no entraba. Sabía lo que tocaba, seguir el rastro mientras hubiera luz. Era mi trabajo y era lo correcto. Y cada parte de mí, esa parte vieja que en los animales llamamos instinto y en nosotros llamamos con nombres más orgullosos, me gritaba que no entrara. Que diera media vuelta y cruzara de vuelta a Kessler Point antes de anochecer. Entré. A veces lo correcto y lo que grita el instinto no coinciden, y hay que elegir a cuál se hace caso. Todavía me pregunto si elegí bien. El rastro era fácil al principio. La gente que huye deja un surco desordenado, ramas partidas, nieve removida, y aquellos 4 habían corrido sin cuidado. Las otras huellas los acompañaban por los flancos, apareciendo y desapareciendo, cruzando de un lado a otro. Avancé despacio, parándome cada pocos pasos a escuchar. Y fue entonces cuando el bosque empezó a estar mal. Un bosque vivo nunca está en silencio, ni en invierno. Hay pájaros aunque sean pocos, el roce de la nieve cayendo de las ramas, una ardilla, un cuervo lejano, el crujir de la madera. Aquel bosque estaba mudo. No había un solo cuervo, y los cuervos están en todas partes, siempre, hasta en los peores fríos. Recordé el alce sin carroñeros. Recordé la llanura sin cantos. Era el mismo silencio, un silencio con forma, un silencio que rodeaba algo. Y dentro de ese silencio empezaron los sonidos. El primero, un silbido. 2 notas, cortas, hacia mi izquierda, a 100 metros quizá. Un silbido humano, de esos con los que un excursionista llama a otro. Me quedé quieto. No respondí. Al rato, otro, a mi derecha, más cerca. Podía ser alguien del equipo, vivo, buscándome. Estuve a punto de gritar. No lo hice. Algo en el silbido no estaba bien, era demasiado exacto, las 2 notas repetidas con una precisión que ninguna boca cansada y helada consigue. Luego una tos, seca, humana, delante de mí. Y después el golpe que ya conocía, aquel boom hueco contra un tronco. 1. Pausa. 2, 3. Como una señal. Fui atando cabos mientras el corazón se me subía a la garganta. El silbido, la tos, el golpe, eran sonidos que aquella cosa había oído. De los investigadores, quizá, en sus días de campamento. Los guardaba y los soltaba. Y lo peor no era eso. Lo peor era que se movía. El primer golpe delante, el siguiente a la derecha, el siguiente atrás. Se desplazaba a mi alrededor, en un círculo amplio, sin prisa, y a una velocidad que ningún ser tan grande como para dejar aquellas huellas debería alcanzar sin hacer ruido al andar. Se movía deprisa y en silencio. Solo golpeaba cuando quería que yo lo oyera. Me estaba estudiando. Yo estudio a los animales, aquello me estudiaba a mí, y llevaba un rato leyéndome como yo leía la nieve. Me di cuenta con una claridad fría de que se había invertido la relación. Yo era la presa que camina. Grité. Grité los nombres del equipo, con fuerza, sobre todo para romper el hechizo de aquel silencio. Y el bosque me respondió con mi propia voz. No de inmediato. Pasó medio minuto. Y entonces, desde algún punto a mi espalda, oí un que era mío. Mi timbre, mi entonación, la manera exacta en que yo había gritado. No un eco, los ecos no tardan medio minuto y no vienen de detrás cuando miras al frente. Era mi voz, saliendo de otra cosa, a cierta distancia entre las píceas. Me di la vuelta despacio. Solo troncos y sombras. Volví a gritar, sin palabras, un rugido para provocar. Silencio. Y luego, mucho más cerca, quizá a 50 metros, aquello repitió mi rugido.
idéntico, pero apagándose de un modo raro al final, como si no supiera cómo terminan los gritos humanos, como si copiara la forma sin entender el fondo. He rastreado grizzlies heridos, he estado a 10 metros de lobos en celo, me he cruzado con un alce en la berrea que podía partirme en dos. Nunca había sentido lo que sentí ahí, el impulso puro de correr. Tuve que agarrarme a mi disciplina con las dos manos. Correr es lo peor. Te convierte en presa, dispara el instinto de caza en cualquier depredador. Me obligué a quedarme quieto, a respirar, a pensar. Y mientras pensaba, oí, muy débil, entre los troncos, algo que no era mi voz. Una tos distinta, real, quebrada, de alguien enfermo o helado. Venía de la espesura, en la dirección de las huellas. Y luego una voz de mujer, tan tenue que casi la perdí en el viento. Aquí, estamos aquí. Dudé. Aquella cosa imitaba voces. No sabía si esa tos y esa llamada eran de verdad o una trampa más. Pero había una diferencia que el oído me marcó sin que yo pudiera explicarla. La voz de la mujer titubeaba, se quebraba, tosía de verdad entre palabra y palabra, tenía el desorden de una garganta viva. Lo que me había imitado a mí era demasiado limpio, sin ninguna imperfección. Decidí fiarme de esa diferencia. Era lo único que tenía. Fui hacia la voz, rápido pero girando la cabeza sin parar. La cosa dejó de imitarme. Los golpes cesaron, pero yo sentía su presencia flanqueándome, y una vez, de reojo, entre dos troncos lejanos, creí ver una silueta alta, mucho más alta que un hombre, quieta y vertical, del color de la corteza mojada. Cuando volví la vista de lleno, solo había un árbol. O quizá no. La voz me guió a una hondonada donde el terreno se hundía y un talud de tierra formaba un refugio bajo las raíces de un abeto caído. Allí, acurrucados, había 3 personas. Los conocí por descarte, porque de 4 faltaba una. Una mujer de unos 40 años, delgada, con el pelo oscuro escapándose del gorro y una calma tensa en la cara, Mara Sundqvist. Un hombre más joven, de unos 30, con la mirada saltando de un sitio a otro, temblando de algo que no era solo frío, Doran. Y un hombre mayor, tumbado, con la pierna izquierda entablillada con 2 varillas de las banderas de sondeo y una parca de más encima, Karsten, la cara gris, los labios azulados. Estaba mal. Muy mal. Cuando me vieron, Doran ahogó un grito y se echó atrás. Mara le puso una mano en el brazo. Es de verdad, le dijo. Mírale, lleva escopeta, es de verdad. Tardé un segundo en entender. Temían que yo fuera otra imitación. Una forma más de aquello. Me arrodillé junto a Karsten primero. El herido es siempre la prioridad. Pulso débil y rápido. Fractura de tibia, mal colocada. Y esa hipotermia avanzada en la que la persona deja de tiritar y se pone extrañamente tranquila, que es la peligrosa. Les pregunté cuánto llevaban allí. Mara dijo que 2 noches. 2 noches a la intemperie en octubre, con esas temperaturas. Que Karsten aguantara todavía era cuestión de horas. Les di lo que llevaba, mantas térmicas, comida caliente del termo, un hornillo que encendí protegiéndolo con el cuerpo. Mientras trabajaba los hacía hablar, porque hablar mantiene consciente a alguien en shock y a mí me daba información. Y las 3 versiones que salieron de aquellas bocas no encajaban. Doran repetía, con los ojos muy abiertos, que había una cosa en el bosque que los cazaba. Que los cazaba desde la primera noche. Que era enorme, andaba de pie e imitaba sus voces. Que había usado la voz de June para sacarlos de las tiendas, y que por eso salieron corriendo. Nos da caza uno a uno, decía. Nos va comiendo uno a uno. Cuando hablaba se le iba la mirada al bosque y bajaba la voz, como si aquello pudiera oírle desde allí. Puede que pudiera. Mara movía la cabeza. No lo decía delante de Doran, pero a mí, en voz baja, mientras me ayudaba con el hornillo, me soltó una cosa que no supe dónde colocar. No se comporta como un cazador, dijo. Un cazador que nos tiene a tiro, mata. Esta cosa nos ha tenido a tiro 20 veces. Y solo se pone así de furiosa por una cosa. Se calló, como midiendo si merecía la pena seguir. Cuando vamos hacia el lago, hacia el hielo, ahí se vuelve loca. El resto del tiempo solo nos empuja. Me miró para ver si yo entendía algo que ella no acababa de formular.
No entendí. Lo apunté en la cabeza y seguí con lo mío, porque un herido grave no espera a que uno resuelva acertijos. Karsten apenas hablaba, pero en un momento me agarró la muñeca con una fuerza que no le suponía y susurró algo. Le pedí que lo repitiera. Eran dos, dijo. Vi dos. No una. Una entre los árboles. Tragó saliva. Y otra en el agua. Saliendo del agua. Doran, que lo oyó, resopló y dijo que Karsten llevaba 2 días delirando de fiebre, que no le hiciéramos caso, que solo había una cosa y estaba en el bosque. Mara no dijo nada. Karsten cerró los ojos y se fue otra vez a ese lugar tranquilo y peligroso donde estaba. 3 personas. 3 historias. Una decía que los cazaban. Otra decía que los empujaban y que solo el lago la enfurecía. El tercero decía que eran 2, y que una venía del agua. Ninguna me parecía ya imposible, después de lo que yo mismo había oído. Y ninguno de los 3 tenía manera de saber cuál de ellos, si es que alguno, tenía razón. Faltaba June Osterlund. Pregunté. Los 3 se callaron. Al fin habló Mara. La primera noche, cuando la voz de June los llamó desde el bosque y salieron corriendo de las tiendas, tardaron demasiado en darse cuenta de que la June que los llamaba no podía ser June, porque la June de verdad corría a su lado. Se separaron en la oscuridad. Oyeron a June gritar una vez, muy fuerte, hacia el lago. Y después su voz siguió sonando toda la noche, llamándolos, pidiéndoles que fueran hacia ella, hacia el agua. Ya sabían que no era ella. Era la cosa, usándola. Todavía la usa, dijo Mara, y algo se le rompió en la cara por primera vez. Por las noches la oímos. Nos llama por nuestros nombres, con la voz de June. Nos dice que vayamos al lago. No podíamos quedarnos en la hondonada. Karsten no aguantaría otra noche a la intemperie y la tormenta ya soplaba en las copas, subiendo de tono por minutos. Cruzar el lago de vuelta a Kessler Point de noche, con un herido grave, era un suicidio. Solo quedaba volver al campamento del equipo, a la caseta con el generador y la estufa, atrincherarnos y esperar. Ahí cometí mi error de verdad. No lo supe hasta después. Para volver había que atravesar una lengua de bosque hasta la orilla, y yo tenía que elegir por dónde. La cosa nos flanqueaba, lo sentíamos los 4. Y yo pensé como piensa un rastreador. Al este de nuestra posición había un cinturón de árboles derribados, una zona de deadfall, troncos caídos unos sobre otros por algún viejo vendaval, apilados y entrecruzados, un caos de madera y ramas donde no se puede dar un paso sin que algo cruja bajo el pie. Razoné lo que habría razonado cualquiera con mi experiencia. Una cosa de ese tamaño y ese peso no puede cruzar deadfall en silencio. Es física. Un cuerpo así rompe ramas, hunde troncos, hace estruendo. Si íbamos por el borde del deadfall, con esa barrera a un lado, la cosa no podría flanquearnos por ahí sin delatarse, y solo tendría que vigilar el otro flanco. Reducía el problema a la mitad. Era una buena decisión. Era la decisión correcta según todo lo que yo sabía. Cargamos a Karsten en unas parihuelas de esquí silona, y avanzamos con el deadfall a nuestra derecha, Doran delante con la linterna barriendo los troncos, yo cerrando, la escopeta lista. Durante un rato funcionó. La cosa nos hostigaba desde la izquierda, con sonidos, la tos de Karsten que había aprendido, un fragmento de risa que no sé de quién sería, la palabra aquí con la voz de Mara. Lo soltaba como quien prueba las teclas de un instrumento nuevo. Doran estuvo a punto de venirse abajo 2 veces, le di tareas concretas, sujeta, alumbra ahí, cuenta los pasos, porque a alguien al borde del pánico hay que darle algo que hacer con las manos. Y entonces, en un claro al final del deadfall, la linterna de Doran cayó sobre la nieve del otro lado de la barrera de troncos. Sobre huellas. Huellas frescas de la cosa, hondas, con esa zancada de 2 metros, saliendo del deadfall por el lado opuesto y adelantándose a nosotros hacia la orilla. Había cruzado el deadfall. Todo el cinturón de árboles derribados, de lado a lado, sin un solo crujido que ninguno de los 4 hubiéramos oído. Yo había apostado nuestras vidas a que era imposible, y la cosa había hecho lo imposible en silencio mientras yo me felicitaba por mi buena decisión. Me quedé mirando aquellas huellas más tiempo del que debía. No era miedo a la cosa, en ese momento. Era otra cosa, más honda y peor,
la primera grieta en algo que llevaba 26 años creyendo. Yo sabía cómo se mueve un cuerpo grande por un bosque. Lo sabía como sabía mi nombre. Y acababa de descubrir que ese saber tenía un borde, y que al otro lado del borde había algo para lo que mis reglas no servían. Se ha adelantado, dijo Mara en voz baja, a mi lado. Nos espera en la orilla. Y luego, más bajo todavía, casi para ella, otra vez la orilla. La cosa no nos atacó al llegar a la orilla. Se apartó. Cuanto más nos acercábamos al agua, más agitada la sentíamos, un golpe brutal contra un árbol, tan fuerte que nos cayó nieve encima. Una vez, un sonido largo y grave que no era ninguna voz robada, que no reconocí, y que hizo que hasta Karsten abriera los ojos, pero se apartó, y nos dejó llegar a la caseta y meternos dentro. Doran dijo que nos había dejado escapar, que jugaba con nosotros. Yo pensé lo mismo. Metí a todos dentro, avivé la estufa, sellé la puerta. Acomodé a Karsten cerca del calor, le reajusté la entablillada, le puse una vía con suero del botiquín grande, lo abrigué. Recuperó algo de color. Mara se dejó caer en una silla, temblando. Doran se sentó en un rincón, de cara a la puerta, y no le quitó los ojos de encima en toda la noche. Por primera vez en 2 días estábamos a cubierto, con calor, con paredes. Y aquella falsa seguridad, esa sensación de haber ganado un round, fue justo lo que la noche se dedicó a desmontar, pieza a pieza. Fui a la radio de largo alcance para informar a Tolvik. La encendí. Y antes de que pudiera hablar, la radio habló sola. Salió una voz de mujer entre el ruido blanco. Estamos aquí. Vengan al lago. Estamos aquí, en el hielo, esperando. El agua está caliente. Vengan. Mara se quedó de piedra. Es June, susurró. Es su voz. Era una voz humana perfecta, cálida incluso. Pero había algo mal, y tardé un momento en localizarlo. Las palabras estaban bien, todas eran palabras reales, pero el orden se torcía a ratos. Vengan al hielo esperando estamos, dijo, y luego lo repitió al derecho, como quien prueba 2 montajes de las mismas piezas. Y repetía frases enteras exactamente iguales, con la misma música milimétrica, una y otra vez, cosa que ninguna persona hace, porque nadie dice 2 veces la misma frase con la misma entonación exacta. Era la voz de June diciendo cosas que June nunca diría, de un modo que ninguna June diría. Apagué la radio antes de que Karsten, medio inconsciente, la oyera. Nettie no iba a poder ayudarnos esa noche, el largo alcance ya no me daba más que ruido. La tormenta había cerrado. Doran empezó a reírse, una risa fea. Sabe usar la radio. Nos ha encontrado. Nos va a matar aquí dentro. Fue Mara quien dijo, mirando la radio apagada, sin dirigirse a nadie, nos dice que vayamos al lago. Se volvió hacia mí. Lleva 2 días echándonos del lago a golpes. Y la voz nos dice que vayamos al lago. No añadió nada más. No hacía falta. Se quedó ahí, la contradicción, encima de la mesa, entre nosotros, y ninguno supo qué hacer con ella, así que la dejamos estar. A veces la mente aparta lo que no puede colocar. Yo aparté eso. Otro error, si es que se puede llamar error a no entender algo que nadie habría entendido. La cosa peor de la noche llegó de madrugada, y no vino del bosque. Yo velaba a Karsten. Mara dormía a ratos. Doran vigilaba la puerta con los ojos abiertos. La radio estaba apagada. La había apagado yo, con estas manos, y había comprobado el interruptor 2 veces. Y aún así, a eso de las 3, la radio crepitó. Se encendió sola un instante, un chisporroteo de estática, y de dentro salió una voz. Baja, plana, sin aire, sin el temblor de una garganta viva. Dijo, ya no me duele. Una pausa. Ya no me duele. Era la voz de Karsten. Miré a Karsten. Estaba tumbado a 2 metros de mí, con los ojos cerrados, la respiración lenta y trabajosa, inconsciente. No había hablado. No estaba hablando. Su boca no se movía. Y su voz salía de una radio apagada diciendo una frase que yo no le había oído decir nunca, ni a él ni a nadie de ellos. Una frase que no estaba copiada de ningún momento del día porque ese momento no había ocurrido. Se me erizó todo el cuerpo de una manera que no tiene que ver con la temperatura.
Aquello no era como lo del bosque. Lo del bosque copiaba lo que había oído, mi grito de hace un minuto, la tos de Karsten de hace una hora, la voz de June de hace 2 noches. Repetía el pasado. Esto no. Esto era la voz de Karsten diciendo algo que Karsten todavía no había dicho. Apagué la radio otra vez, aunque ya estaba apagada, y le di la vuelta al interruptor principal, y le quité el fusible con los dedos temblando. La caseta se quedó en silencio. Y en ese silencio, muy hondo, viniendo del lago, oí de nuevo el golpeteo. Boom, boom, boom. El mismo compás que había oído bajo el hielo por la mañana, cuando pegué la oreja a la barrena. Solo que ahora estaba más fuerte. Y con cada golpe, el suelo de la caseta se estremecía un instante, y las tazas de la mesa tintineaban, y volvían a quedarse quietas. Karsten murmuró en sueños, sin abrir los ojos. No entendí las palabras, pero no dijo ya no me duele. Todavía no. Al amanecer la tormenta abrió un hueco. No paró, pero se aflojó lo suficiente para que la visibilidad subiera a 100 metros y el viento bajara de aullido a gemido. Salí a evaluar. Un guarda evalúa, aunque lo que tenga delante no tenga nombre. Y al salir, la vi. Estaba a unos 80 metros, al borde del bosque, entre los últimos árboles antes de la orilla. Enorme. Mucho más alta que un hombre, 3 metros quizá, más, de pie sobre 2 piernas, con los brazos largos y la cabeza hundida entre unos hombros anchos. El color era el de la corteza mojada y el líquen, un gris verdoso, y por eso nunca la había visto entera hasta ese momento, por eso se deshacía entre los troncos. No voy a fingir que la describo bien. La luz era mala, la nieve borraba los contornos, y para ser honrado mi mente resbalaba sobre los detalles, se negaba a fijarlos, como resbala la vista sobre algo que no quiere entender. Vi la silueta, vi la altura, vi que era real, un animal, algo vivo y físico, no un fantasma. Podría haberme matado en el tiempo que tardé en levantar la escopeta, y ya había demostrado de sobra que sabía dónde estaba yo en todo momento. Pero no me miraba. Estaba de espaldas a la caseta, de espaldas a mí, completamente inmóvil, y miraba hacia el lago. Hacia el centro del lago, hacia el punto lejano donde el hielo estaba roto y humeaba. Y en esa quietud absoluta, en la manera en que tenía el cuerpo, en cómo los hombros se le adelantaban y la cabeza se hundía y todo el peso se le echaba hacia atrás sobre las piernas, había una cosa que reconocí antes de poder pensarla, porque llevo toda la vida viéndola en otros animales y el cuerpo la lee antes que la cabeza. Miedo. Era la postura de un alce que ha olido a un oso y todavía no lo ve. La postura de un perro que se planta ante algo más grande que él. La postura de cualquier criatura de este mundo delante de un peligro que la supera. La cosa que me había aterrorizado durante 2 días, que abría alces de un tajo, que caminaba con zancadas de 2 metros y me robaba la voz y cruzaba el de Azfal en silencio, estaba allí plantada, aterrorizada, mirando el agua. Me quedé sin respiración, y no por ella, por lo que aquello significaba. Durante 2 días yo había estado leyendo una historia entera, un monstruo, una caza, 4 presas, y toda esa historia acababa de darse la vuelta delante de mí en el lenguaje que mejor conozco, el del cuerpo de un animal asustado. Aquello no nos había estado cazando. Aquello tenía miedo. Y no de nosotros. Despacio, giró la cabeza y me miró. Un instante. No sé qué había en esa mirada, no tengo palabras honradas para eso, y las que se me ocurren son demasiado humanas y seguramente falsas. Pero volvió a mirar el lago, y luego, con esa velocidad imposible y muda, se metió entre los árboles y desapareció hacia las alturas del bosque, hacia el interior, alejándose del agua. Se iba. Después de 2 días rondándonos sin descanso, se iba tierra adentro, deprisa, como se va un animal de un sitio donde va a pasar algo malo. Volví dentro. Mara me miró la cara y supo que había visto algo. Se lo conté. Ella escuchó sin interrumpir, y cuando terminé no dijo lo sabía, ni te lo dije, aunque llevaba 2 días diciéndolo a medias. Solo se quedó mirando la pared un rato largo, y al final murmuró, entonces hay algo peor. Y se está yendo porque sabe que viene. No lo dijo como una teoría. Lo dijo como quien confirma una cosa que llevaba tiempo temiendo y habría preferido no confirmar nunca. Dorán, desde su rincón,
Dijo que la cosa se había ido porque había terminado con nosotros, o porque nos guardaba para más tarde. No discutí. Cada uno de los tres seguía dentro de su propia historia, y yo empezaba a sospechar que ninguno tenía toda la razón, ni yo tampoco. Fue esa mañana, con la cosa fuera de escena por primera vez, cuando por fin me puse a mirar los papeles del equipo. Porque June Osterlund, fuera lo que fuera de ella, había sido meticulosa, y en su caseta había dejado un rastro de otra clase. En una carpeta encontré su trabajo. El instituto los había mandado porque los sensores de la región habían registrado, a lo largo del otoño, microtemblores y anomalías térmicas en el fondo del lago. El agua se calentaba por abajo, en un punto del centro, y el hielo de encima se formaba mal, quebradizo, delgado. June lo atribuía a actividad geotérmica, una fisura, algo que soltaba calor desde las profundidades. Venían a medirlo. Todo muy razonable. Todo dentro de las reglas que la gente como June, y como yo, damos por buenas. Pero al preparar la expedición había hecho lo que hacen los buenos, buscar antecedentes. Y en la carpeta había fotocopias de documentos viejos. Un informe de una expedición topográfica de 1958 que fue a cartografiar el lago y de la que 3 de sus 7 miembros no volvieron. El informe oficial lo achacaba a una rotura del hielo. Recortes de prensa de los 70 sobre un cazador desaparecido en la orilla norte. Y notas sobre un viejo puesto de tramperos, abandonado hacia 1960, en una isla pequeña cerca del centro del lago. June había marcado la posición de ese puesto con un círculo rojo en un mapa, y el círculo caía justo encima de la zona de las anomalías térmicas. Al lado había escrito, con lápiz, ¿por qué justo aquí? Y había una cosa más. Fotocopias de páginas manuscritas, una letra apretada y antigua, muchas partes ilegibles, comidas por el tiempo y por las malas copias. June había puesto una nota arriba, diario de Ateague, trampero, atribuido 1954 a 1959. Archivo regional. Incompleto. Casi todo eran cuentas de pieles, notas del frío, la soledad de un hombre solo en una isla en mitad de un lago helado. Pero entre esas cuentas, en los márgenes, con la letra cada vez más torcida según avanzaban las fechas, había frases sueltas que no venían a cuento de las pieles y que se me quedaron dentro. Una decía, los altos han vuelto. Rodean la isla otra vez. Otra, más adelante, con la tinta corrida, esta noche no miran hacia mí. Miran al centro. Y debajo, subrayado 2 veces, no quieren que cruce. Páginas más allá, casi al final de lo legible, algo golpea desde abajo. 3 golpes. Toda la noche. El hielo del centro está caliente, no cierra. Y luego una línea que releí muchas veces, porque no sabía si era una regla que Teague se daba a sí mismo o algo que le habían dicho los que conocían aquel lago antes que él. Si ellos se van de la orilla, yo también debo irme. La última entrada legible era de febrero de 1959. 4 palabras, y una mancha donde seguía escribiendo. Ellos le tienen miedo. June había anotado debajo, con su lápiz. Teague no volvió. El puesto se encontró vacío en el deshielo. Nada dentro. Y más abajo, con otra letra, otro día quizá, una sola línea sin puntuar, como una idea a la que no había querido volver, igual que si nunca hubiera estado. No decía que eran los altos. No decía a que le tenían miedo. No decía que golpeaba desde abajo. Un hombre asustado, solo, 60 años atrás, había escrito en los márgenes de sus cuentas de pieles unas cuantas frases que no explicaban nada y lo decían todo, y había desaparecido sin dejar cuerpo, igual que ahora. Cerré la carpeta. Fuera, la tormenta volvía a cargar. Y por debajo de la tormenta, muy hondo, el golpeteo seguía. Más fuerte que por la noche. Y más seguido. Hacia el mediodía el generador empezó a fallar. Tosía, se recuperaba, volvía a toser. Sin generador no había estufa eléctrica de apoyo ni luz, y con Karsten como estaba, perder el calor era perder a Karsten. El depósito del remolque estaba a 30 metros de la caseta. Había que salir a repostarlo. Salimos Mara y yo. Dorán se quedó con Karsten. Alguien tenía que vigilarle la vía y la respiración, y Dorán,
con todo su pánico, era bueno en eso, tenía manos cuidadosas cuando le dabas una tarea concreta. Le dije que no abriera a nadie, que no saliera por nada, y que si oía voces conocidas llamándole desde fuera, sobre todo voces conocidas, no hiciera caso. Asintió. Cerró la puerta detrás de nosotros. Oí el pestillo. En el remolque tardamos más de lo previsto. El gasoil se había espesado con el frío y hubo que calentar el conducto, y mientras peleaba con aquello, la linterna me cayó sobre un cajón metálico al fondo, cerrado con 2 candados, marcado con símbolos de peligro. No lo abrí entonces. Solo lo registré, como se registran las cosas que uno intuye que va a necesitar. Repostamos, purgamos el conducto, el generador volvió a tomar un ritmo firme. 20 minutos, quizá 25, fuera, con el viento cortando y la nieve horizontal. Volvimos a la caseta. Llamé, dije nuestros nombres, y Dorán descorrió el pestillo y nos abrió, y por un momento todo estuvo bien. Estaba sentado en la silla junto al catre de Karsten, con la manta sobre los hombros, y al vernos entrar sonrió y dijo, con un alivio que parecía de verdad, menos mal. Empezaba a pensar que no volvíais. Se levantó, nos ayudó a cerrar la puerta contra el viento, preguntó si habíamos arreglado el generador. Le dije que sí. Nos sentamos. Karsten seguía inconsciente en el catre, la respiración lenta. Todo normal. Todo en su sitio. Fue Mara quien lo notó antes que yo, creo, aunque no dijo nada, solo se quedó muy quieta. Dorán preguntó otra vez si habíamos arreglado el generador. Con las mismas palabras exactas, la misma entonación exacta. Habéis arreglado el generador, como si fuera la primera vez. Le dije que sí, otra vez. Se rió un poco, aliviado, y la sonrisa se le quedó puesta más tiempo del que se le queda a nadie una sonrisa, un segundo de más, 2, la cara sonriendo sola mientras los ojos ya estaban en otra parte, hasta que se le apagó despacio, como se apaga una bombilla, no como se apaga una sonrisa. Se pasó la mano por el pelo, un gesto suyo que le había visto hacer 100 veces en 2 días. Y luego, medio minuto después, se pasó la mano por el pelo otra vez, igual, exactamente igual, el mismo arco, la misma mano, la misma pausa, como una grabación puesta 2 veces. Se me secó la boca. Le hice una pregunta tonta, para ganar tiempo. ¿Cuántos éramos ahora en la caseta? 4, dijo sin dudar. Correcto. Le pregunté por el generador, cuánto gasoil quedaba. Me dio una cifra razonable. Correcto. Todo lo que se podía comprobar, lo respondía bien. Entonces le pregunté otra cosa. Le pregunté por June. Le pregunté cómo se había dado cuenta, la primera noche, de que la voz que los llamaba desde el bosque no era la de ella. Y ahí falló. No en las palabras, en lo de detrás de las palabras. El Dorán de verdad, el que yo llevaba 2 días conociendo, se rompía cada vez que salía el nombre de June. Se le iba la mirada, bajaba la voz, algo se le encogía en la cara, porque había corrido en la oscuridad al lado de una amiga y la había perdido y llevaba 2 noches oyendo su voz robada llamarlo. Este Dorán contó los hechos. Contó bien la secuencia, la June de al lado, la June del bosque, la separación. Los contó como quien recita el sumario de algo que le pasó a otro, sin que se le moviera nada por dentro. Le faltaba el dolor. Tenía todos los datos de Dorán y no tenía su herida. Me levanté muy despacio. No sé qué iba a hacer. No llegué a saberlo, porque en ese momento golpearon la puerta desde fuera. Fuerte, desesperado, puños contra la madera, una y otra vez, y una voz gritando entre el viento, ahogada, rota de frío y de terror, pero inconfundible. Abrí. Por Dios, abrime. No abráis. Eso que está dentro no soy yo. No soy yo, es una copia, no la dejéis. Abrime a mí. La voz de Dorán. Desde fuera. Me volví hacia la silla. El Dorán de dentro se había levantado también, muy tranquilo, y nos miraba a Mara y a mí con una expresión de pena, casi de paciencia, y dijo, con la voz más razonable del mundo, no abráis esa puerta. Sabéis que ahí fuera está la cosa. Me ha estado imitando 2 días. Ahora imita mi voz para que le abráis. Si abrís esa puerta, entra. Quedaos aquí. Estamos a salvo aquí. Y sonrió otra vez, esa sonrisa que tardaba de más en irse. Los golpes seguían.
La voz de fuera lloraba ahora, suplicaba, decía cosas que solo Doran diría, decía me estoy muriendo de frío, decía Mara, por favor, decía el nombre de June y se le quebraba la voz al decirlo, se le quebraba de verdad, con toda la herida dentro. Y ahí estábamos los dos, Mara y yo, entre un Doran sereno que nos pedía que no abriéramos y un Doran deshecho que nos suplicaba que sí, y los dos eran Doran, y uno de los dos no lo era, y afuera hacía 30 bajo cero y quien estuviera fuera de verdad se estaba muriendo mientras nosotros dudábamos. No decidí con la cabeza. La cabeza no tenía con qué decidir, los dos eran perfectos. Decidí con lo único que me quedaba, con lo que había fallado un momento antes. El de dentro no tenía la herida. El de dentro había contado lo de June sin que le doliera. Y el de fuera, entre los golpes, acababa de romperse al decir su nombre. Abrí la puerta. Entró un remolino de nieve y con él un hombre que se derrumbó en el suelo, medio congelado, sin parca, temblando de una manera que no se finge, con las manos en carne viva de golpear la madera. Cerré de un portazo contra el viento, eché el pestillo, y me volví con la escopeta ya subida hacia la silla. La silla estaba vacía. La manta, caída en el suelo. No había nadie. Ni una huella de nieve, ni una gota, ni una señal de por donde había salido de una caseta cerrada con pestillo. Karsten seguía inconsciente en su catre, ajeno a todo. Como si en la silla no hubiera habido nunca nadie. Mara se agachó junto al hombre del suelo, le frotó las manos, le echó una manta encima. Él balbuceaba, daba las gracias, lloraba. Era Doran. Estoy casi seguro de que era Doran. Pero he tenido meses para pensarlo, y hay una parte de mí que nunca ha dejado de preguntarse si aquella cosa, la que se levantó tan tranquila de la silla y nos pidió que no abriéramos, no tendría razón. Si no habríamos hecho exactamente lo que quería que hiciéramos. Si lo que dejamos entrar era lo que se estaba muriendo fuera, o lo que quería estar dentro. Nunca lo sabré. Y esa es la clase de duda que no se quita nunca, que uno se lleva a la cama todas las noches durante el resto de su vida. El cajón del remolque lo abrimos esa tarde, cuando ya no quedaba nada mejor que hacer que buscar una salida. Dentro había cargas sísmicas, los explosivos pequeños que los glaciólogos usan para sondear el fondo de un lago, medir el grosor del hielo, leer el terreno por cómo viajan las ondas. 12 cargas, con detonadores y cable. June las había traído para su estudio del lecho. Mara desplegó el mapa, el del círculo rojo sobre el centro, sobre la isla del viejo puesto de Teague, sobre el agua caliente. Puso el dedo encima y estuvo un rato callada. Luego habló despacio, más para ordenarse las ideas que para explicármelas a mí. Dijo que el calor venía de una fisura en el fondo, ahí. Que el hielo de encima se estaba adelgazando, abriendo. Que si el hueco se agrandaba, cedía del todo. Y que la única forma que se le ocurría de volver a taparlo era hundir la placa gruesa de alrededor sobre la abertura, hacerla colapsar hacia adentro, dejar que con este frío el agua volviera a helar sobre los escombros. No lo cierras, dijo. Le pones una tapa encima. Ganas tiempo. Levantó la vista. Otra vez. Doran, envuelto en 2 mantas, con las manos vendadas, soltó una risa sin fuerza. ¿Quieres que vayamos al centro? ¿Al sitio del que esa cosa lleva 2 días echándonos a golpes? Al agujero que la tiene aterrorizada a ella. Es el único sitio donde sirve de algo, dijo Mara. Y ahí, en aquella caseta helada, entendí del todo la burla del asunto. Durante 2 días una criatura enorme nos había gritado con todo lo que tenía, con golpes, con voces robadas, con su cuerpo plantado en mitad de nuestros caminos, una sola cosa. La misma cosa una y otra vez. No vayáis. No vayáis al centro. No vayáis al agua. Lo había dicho en el único idioma que sabía, que era el miedo, y nosotros habíamos entendido caza donde ella decía peligro. Y ahora, para seguir vivos, teníamos que ir exactamente al sitio del que ella había muerto de miedo intentando alejarnos. Teníamos que desobedecer la única advertencia sincera que habíamos recibido en aquel lago. No porque nos hubiéramos vuelto valientes, porque ya era tarde para irse, y aquello de abajo no iba a esperar a que nos fuéramos. Karsten murió mientras preparábamos las cargas. No lo mató la criatura. Lo mató la pierna, el frío, las 2 noches a la intemperie,
todo lo que llevaba demasiado tiempo aguantando. Al final, un momento, abrió los ojos, muy lúcido de golpe, como se ponen a veces los que se van, y miró el techo, y dijo en voz baja, con una calma extraña: «Ya no me duele». Me quedé helado con la carga en las manos. Porque yo esas palabras ya las había oído. Las había oído de madrugada, en su voz, saliendo de una radio apagada, horas antes de que él las pronunciara por primera vez. Miré a Mara. Ella no lo sabía, había estado dormida. No se lo dije. No se lo he dicho nunca a nadie hasta ahora. Karsten cerró los ojos y se fue, y en algún lugar por debajo de nosotros algo había sabido lo que iba a decir antes que él, y yo no tengo ninguna manera de colocar eso dentro de nada que entienda del mundo, y he dejado de intentarlo. Salimos al centro con la primera tregua de la tormenta, arrastrando un trineo con las cargas. Doran no quiso quedarse solo en la caseta con el cuerpo de Karsten. No se lo reproché. Después de la puerta, yo tampoco me habría quedado solo. Vino con nosotros. Ojalá lo hubiera atado a la estufa. El hielo hacia el centro era una pesadilla. Cada pocos cientos de metros barrenaba y medía, y el grosor caía según nos acercábamos al círculo rojo, 40 centímetros, 30, 20. El agua que salía por los agujeros salía cada vez más templada, hasta humear en el aire helado. Rodeé las peores placas leyendo el color, ese saber que no se explica. El negro aguanta, el gris es dudoso, el blanco lechoso está podrido por dentro. Fui saltando de placa buena en placa buena como quien cruza un río por las piedras. Los últimos 2 kilómetros los hicimos a pie, tirando del trineo, porque la moto ya pesaba demasiado. Y entonces vimos la isla. Poco más que una roca con los restos derrumbados de una cabaña negra y torcida, el puesto de Teague. Alrededor, el hielo estaba destrozado, con grietas anchas que echaban vapor y placas levantadas en ángulos imposibles, y en el mismo centro, a unos 200 metros, una gran zona abombada hacia arriba, como si algo empujara desde abajo, con agua negra asomando por las fisuras. Y bajo aquel abombamiento, algo se movía. No lo vi entero. Doy gracias por no haberlo visto entero. Vi una parte romper la superficie unos segundos, una masa oscura, húmeda, lisa, más grande que la moto, más grande que la caseta, que emergió entre el hielo roto con un estruendo de agua y de placas partiéndose, se movió, y volvió a hundirse. La escala no tenía sentido, era como ver moverse una colina. Vi que dejaba el hielo agitándose en olas concéntricas. Vi el vapor subir donde había estado. Y oí un sonido tan grave que más que oírlo lo sentí en los dientes y en el pecho y en las tripas, un lamento largo que me tiró de rodillas y me hizo sangrar la nariz. No era ninguna voz robada. No era ninguno de los sonidos que la cosa del bosque había copiado de nosotros. Era algo suyo, algo original, algo que llevaba mucho tiempo callando. Mara me sacudió, gritándome algo que no oía. Al fin la entendí. Las cargas, había que ponerlas ya, en el hielo bueno de alrededor, para que colapsara hacia adentro. Nos pusimos a ello como poseídos, ella metiendo las cargas y cebándolas donde señalaba, yo barrenando, los dos sobre una superficie que se estremecía y se ondulaba bajo nuestros pies como algo vivo, en un aire lleno de vapor y del olor mineral de aquella agua que no debería estar caliente. Doran no ayudaba. Doran se había quedado atrás, quieto, mirando el agua negra del centro. Le grité que se acercara. No se movió. Y entonces, entre el estruendo, lo oí decir, en voz baja, casi con dulzura, como quien reconoce a alguien, me está llamando June. Se quitó una manta de los hombros, muy despacio, y echó a andar hacia el agua abierta del centro, hacia la abertura que humeaba, con los brazos un poco separados del cuerpo, tranquilo, sin prisa. Solté la barrena y fui tras él. Pero el hielo entre nosotros se levantó en ese momento en un pliegue enorme y el vapor lo tapó todo, y cuando la nube se abrió, un segundo después, Doran ya no estaba. No hubo grito. No hubo chapoteo que yo oyera por encima del lamento. Solo la manta caída sobre el hielo, y más allá una fisura nueva echando vapor, y nadie. No sé si lo llamó June, o la cosa del bosque con la voz de June, o lo de abajo con una voz que aún no había ocurrido. No sé si el Doran que se fue al agua era el que dejamos entrar por la puerta, o si al que dejamos entrar nunca fue del todo suyo, y el agua solo vino a recoger lo que ya le pertenecía.
He renunciado a saberlo. Hay preguntas que uno tiene que soltar para poder seguir caminando, y esa es una de ellas. Lo que pasó después lo vi a trozos, entre el vapor y la nieve, y no lo entendí ni lo entiendo. La cosa del bosque volvió. Vino desde la orilla, corriendo sobre las placas rotas con esa agilidad que no tenía derecho a existir en un cuerpo tan grande, y pasó a 30 metros de nosotros sin mirarnos. Ni un instante. Nosotros no existíamos para ella. Fue derecha al centro, al abombamiento, a lo que salía del agua, y se lanzó encima. No vino a salvarnos. De eso estoy seguro, y es importante que se entienda. No cooperó con nosotros, no nos protegió, no le importábamos nada. Hizo lo único que sabía hacer, lo que su especie llevaba haciendo en aquel lago, si el diario de Teage decía verdad, desde mucho antes de que hubiera hombres que lo escribieran. Se puso entre el agua y la orilla. Otra vez. Lo que salió a su encuentro del agua negra lo vi menos aún. Algo oscuro y rápido, una forma que no llegué a componer, apéndices o brazos o lo que fueran que se movieron demasiado deprisa para el tamaño que tenían. Chocaron en una confusión de agua y hielo volando y sonidos que no eran de este mundo. La radio de mano que llevaba en el pecho crepitó sola en ese momento, sin que nadie la tocara, y escupió un trozo de voz de June. El agua está caliente, y se cayó. Vi a la cosa del bosque levantada un instante en el aire. Vi el hielo teñirse de un color más oscuro que el agua. Vi caer sobre la nieve blanca, lejos, salpicaduras de algo que humeaba. Y oí, mezclado con el lamento grave del agua, por primera y única vez, un chillido de la cosa del bosque, un sonido de dolor tan enorme que me tapé los oídos y grité sin darme cuenta. Nos dio segundos. Puede que ni eso, pero los suficientes. Mara accionó el detonador. No fue una explosión de película. Fue un golpe sordo, 12 golpes casi a la vez, y después un rugido larguísimo, el rugido de una extensión de hielo enorme quebrándose y hundiéndose hacia el centro, cayendo en bloques sobre el agua humeante, sobre el abombamiento, sobre lo que fuera que hubiera allí. Una ola de agua helada y vapor nos pasó por encima y me tiró de espaldas. El hielo tembló una última vez, con violencia, y luego, poco a poco, se quedó quieto. Y llegó el silencio. No sabría explicar por qué ese silencio fue lo peor de todo. Después de 2 días de golpes y voces y lamentos, de pronto no había nada. El lamento se apagó, no de golpe, sino hundiéndose, alejándose hacia abajo, más y más lejos, hasta que solo quedó el viento y el crujir del hielo asentándose sobre lo que acabábamos de tapar. Ese silencio pesaba más que cualquier ruido. Nos quedamos Mara y yo tirados en el hielo, empapados, respirando vapor, escuchando como el mundo no decía nada. De la cosa del bosque no vi el cuerpo. No quedó, o el agua se lo llevó, o se fue. Pero al retirarnos, camino de la orilla, la linterna de Mara cayó sobre la nieve limpia de una placa entera, y allí estaban. Huellas. Las suyas, largas, hondas, con esa zancada de 2 metros, medio llenas de una sangre oscura que humeaba en el frío. Se alejaban de la zona del centro, hacia el norte, hacia el bosque, arrastrándose casi, con la zancada rota, como anda algo malherido. Avanzaban unos metros, y luego, en mitad del hielo abierto, sin un árbol, sin una roca, sin una señal de salto, se acababan. Nieve intacta en todas direcciones. Igual que en la llanura de Kessler Point, el primer día. Igual que siempre. No sé si murió. No sé a dónde va algo que camina sangrando por el hielo y en mitad de un paso deja de estar. He decidido que no quiero saberlo. Es de las pocas cosas en toda esta historia que he conseguido dejar de querer saber. Entendí entonces, demasiado tarde para que sirviera de nada, lo que había tardado 2 días en ver. La cosa que más miedo me dio en toda mi vida fue también la razón por la que sigo vivo para contarlo. No porque quisiera salvarme, porque su terror y el mío, por una vez, apuntaban al mismo sitio. Cruzamos de vuelta al día siguiente, cuando la tormenta abrió del todo, y a los 3 días un helicóptero de Tolvik nos sacó a Mara y a mí. Las autoridades fueron amables y razonables, y no me creyeron ni una palabra de lo que importaba. El informe oficial dice que el equipo de la doctora Osterlund sufrió un accidente durante una tormenta excepcional, que el hielo anómalo, debilitado por una actividad geotérmica documentada,
cedió y provocó la pérdida de 2 de sus miembros y la posterior muerte de un tercero por hipotermia. Que la detonación de las cargas sísmicas fue una medida de emergencia desesperada del guarda que acudió al rescate. Actividad geotérmica. Hielo delgado. Exposición al frío. Un accidente en un lugar peligroso. Todo cierto. Toda la verdad que cabe en un informe. De June Osterlund y de Doran no se recuperaron los cuerpos. Del alce abierto en 2, de las huellas que se acaban en la nieve limpia, de la voz de Karsten en una radio apagada antes de que él la dijera, de la cosa enorme que vi mirar el centro del lago con miedo, de eso no hay nada en ningún papel, porque no cabe, porque yo mismo, si no lo hubiera vivido, no me lo creería. No puedo decirles que lo encerramos. No sé si encerramos nada. Solo sé lo que dejó de pasar, los golpes se detuvieron. El agua, cuando Tolvik mandó medir semanas después, había vuelto a enfriarse. El hielo del centro empezó a cerrarse. Las transmisiones raras cesaron. Eso es todo lo que sé. No significa que aquello muriera bajo los escombros, ni que quedara atrapado. Significa solo que, por ahora, dejó de subir. A lo mejor le pusimos una tapa. A lo mejor, sencillamente, decidió volver a bajar, y nosotros nos llevamos el mérito de una marea que ya se retiraba. Mara y yo no volvimos a hablar de ello más que una vez, al despedirnos en la pista de Tolvik. No me dio ninguna teoría. Me dijo una sola cosa, con el motor del avión ya en marcha. El diario de Teage no explicaba nada, solo miraba. Y se subió al avión, y no la he vuelto a ver. Lo que más me cuesta contar no es el miedo. Es esto, llegué a aquel lago convencido de que conocía la naturaleza. El hielo, los animales, el clima, el bosque. 26 años leyéndolos como se lee un idioma que crees que es tu lengua materna. Y me fui sabiendo que todo aquello que yo llamaba conocer era solamente la capa de arriba, la de las reglas que nos dejan ver, y que por debajo había otras reglas, mucho más viejas, que llevaban ahí desde siempre, funcionando en la oscuridad, sin ninguna necesidad de que yo las entendiera ni de que existiera nadie que las entendiera. Ya no le tengo miedo a los osos, ni a las tormentas, ni al hielo. Le tengo miedo a lo que hay debajo de lo que sé. Y eso no se cura. Ha pasado casi un año. Ya no trabajo en el campo. Podría decir que es por la edad, y no mentiría del todo. Hace 3 semanas, Nettie Achak me llamó desde Tolvik. Sigue en su puesto. Me dijo que la base había registrado una transmisión, de madrugada, en la vieja frecuencia de largo alcance, con mucha interferencia, y que la había grabado por protocolo y no sabía qué hacer con ella, y que me la mandaba porque yo sabría. Me la mandó. La he escuchado muchas veces. Ojalá no lo hubiera hecho. Empieza con una voz de mujer entre el ruido. Cálida, tranquila. Dice, estamos aquí. Una pausa. Vengan al lago. Otra pausa. El agua está caliente. Y luego repite las 3 frases, exactas, con la misma música imposible, otra vez, y otra. Es la voz de June Osterlund, que lleva casi un año bajo aquel hielo. La transmisión salió de Kessler Point, de mi antiguo puesto, que está cerrado y vacío desde el deshielo, con el generador parado y la radio sin una gota de corriente. Después de June, hay un silencio largo. Y entonces, en la grabación, se oye otra voz. Es la mía. No una grabación vieja. No la voz que yo tenía cuando trabajaba allí. Es mi voz de ahora, la de este año, más gastada, con el cansancio exacto que tengo hoy, el que he ido cogiendo desde que volví. Dice 2 palabras, despacio, con mi tono de ahora. No vuelvas. Yo nunca he dicho esas palabras por una radio. En ningún momento de mi vida. Y después de mi voz, muy hondo, 3 golpes. Boom, boom, boom. Ahí termina la grabación.